Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que hoy sábado 24 de agosto nos puedan acompañar para que juntos llevemos a cabo este estudio diario de la palabra del Señor. Hoy llevando por título Instrucciones a la conducta, estando en 1 de Tesalonicenses 4 del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Instrucciones a la conducta. El día de hoy vamos a estar estudiando 3 puntos que nos hablan específicamente a la conducta del creyente que ha sido regenerado, e inclusive si estamos batallando con algunas cuestiones, cómo el Señor nos da fuerza para poder arrepentirnos y también saber cómo comportarnos, cómo andar en santa y piadosa manera de vivir. El primer punto, instrucciones a la conducta para vivir. 1. En santidad. Es necesario que nosotros sepamos que cuando somos llamados por Dios, Él nos llama para vivir en santidad. Lo dice el mismo versículo 2. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Nuestra conducta debe de ser ejemplo, así como nuestros pastores en la iglesia local da ejemplo de que ciertamente es un hombre, es nuestro hermano en la fe, pero ellos han dado ejemplo, ellos muestran de cómo obedecer a Dios, cómo negarse a ellos mismos, cómo es el amor sacrificial, cómo es la obediencia a Dios, cómo es el compromiso. Es el mismo caso, el apóstol Pablo dio el testimonio delante de ellos, y es que nosotros debemos de conducirnos, nuestra forma de ser debe de buscar agradar a Dios en todo. De manera que dice, así abundéis más y más. En otra versión dice, como ya lo están haciendo. El ser creyente implica vivir agradando a Dios. Y dice, porque ya saben estas instrucciones que les dimos por el Señor. De manera que el Señor respalda, a través de la inspiración del Espíritu Santo, respalda cada una de estas palabras. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vemos que la voluntad de Dios es algo que encontramos exclusivamente en la palabra. Toda la palabra, la Biblia, contiene la voluntad de Dios, y esto son expresados a través de afirmaciones, aseveraciones, y también incluye prohibiciones. En el caso de, en ese momento, que os apartéis de la fornicación, siempre conlleva algo que nosotros debemos de hacer, pero también que debemos de dejar. Una de la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos salvación, pero también, como dice acá, somos salvos. Ahora, ¿qué sigue de ser salvos? Ser santificados. Y la santificación es un estado progresivo en el que nos vamos a estar encontrando todos los días cuando nos acerquemos a la Biblia, cuando la Biblia hable a nosotros a través de la lectura, a través de un devocional, a través de una predicación, a través de la predicación dominical, a través de la escuela dominical. El Señor nos va hablando, pero una de la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda conducta de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque podemos ser tentados a través de eso. Y eso lo que nos dice la palabra, nosotros debemos de apartarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque realmente estamos expuestos a esos ataques que pueden venir, y quizá podemos estar débiles y caer.
Pero lo que Dios nos dice a través de estos pasajes es que debemos de ser fuertes. Para aquellos que están casados es lo que continúa, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, así como los jóvenes y también los casados deben de apartarse de cualquier conducta de inmoralidad sexual. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Algunos comentaristas expresan que este pasaje se refiere a tener su propio cuerpo en santidad y honor, el tener ese cuidado, el tener ese entendimiento de que somos templo del Espíritu Santo y que no vamos a estar atentando en contra del templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 9, 27 nos dice, 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El dominio propio, el saber que Dios tiene el control de todo y es Dios quien nos ayuda. Y también para qué mantener en santidad y honor nuestro cuerpo, porque buscamos agradar a Dios, porque nuestra conducta y nuestra forma de vivir es llevado a la santidad. Y también dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Realmente no se está refiriendo a los gentiles en un término despectivo, sino está diciendo, no se comporten como aquellas personas que realmente están apartadas de Dios, no conocen. Y nosotros no debemos de comportarnos como dice la sociedad, como están las nuevas ideologías. No debemos de comportarnos ni ser parte de ellos, sino mantenernos firmes en la fe y predicar la verdad. Eso lleva al segundo punto, instrucciones a la conducta para vivir, 2, en honradez. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. De manera que no debemos de qué, de ni engañar, ni abusar de nuestro prójimo, a tener conductas que puedan traer problemas en contra de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios defiende, porque dice acá a su prójimo, pero también a quién entra nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Y Dios defiende a aquellos hermanos en la fe que son agraviados de manera injusta. Es lo que dice el versículo 6, versículo 7. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Vemos que el apóstol Pablo es reiterativo, y si es reiterativo es porque realmente hay una gran importancia que sepamos y que apliquemos esto. Dios no nos llama a comprometer nuestros cuerpos en este caso, en inmoralidad sexual, pero también en problemas, en engaños, en todo lo que conlleve a la impureza, sino que Dios nos ha llamado a la santidad. Y eso es algo bastante importante. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir debe estar demarcada, delimitada y guiada por la santidad de Dios a través de su palabra. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. A partir de ahora, todos somos inexcusables, no tenemos excusa, no tenemos nada para decirle, es que yo no sabía, es que no me dijeron, y es que ya a partir de ahora es el Espíritu Santo quien nos redarguye, y si no hacemos eso, realmente, como dice Hebreos, nada más resta una horrible y tremenda expectación de juicio para aquel que tomen menos el sacrificio de Jesús. Es por eso que nuestra vida debe de ser honrada, no para aparentar algo, no, sino para honrar a Dios en todo lo que nosotros somos, en lo que lo que hacemos en nuestro día a día. Eso es lo más importante y eso es lo que lleva el Evangelio, y eso es lo que hace diferente el cristianismo de todo, que realmente nosotros pasamos a un segundo plano y es Dios quien no nos ama tal y como somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos y nos llama a ser transformados y renovados a través de Él. Y eso lleva al tercer punto, que son instrucciones a la conducta para vivir, 3, en obediencia. Versículo 9 nos dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba. El apóstol Pablo les escribía con respecto a esto, de la importancia de la santidad, de la importancia de la pureza, tanto en solteros como en casados. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en la sociedad romana, pues realmente existía una gran
amplia y variedad de inmoralidad o de ideas que realmente iban en contra del Evangelio, algo bastante parecido con lo que estamos viviendo. No obstante, les dice y les recalca esto para que ellos sean exhortados y guiados a agradar a Dios. Y a partir de este momento les dice, ustedes del amor fraternal, del cuidado entre hermanos, realmente han obedecido, lo han aplicado. Ustedes mismos han aprendido de Dios que se deben amar unos a otros, y así como ellos, nosotros debemos de amarnos unos a otros entre creyentes. No debe de haber razón para problemas, para rencores, sí va a haber diferencias. No obstante, debemos de ¿qué? Perdonarnos unos a otros y entender y arrepentirnos realmente que debemos de cambiar a través del Evangelio. Versículo 10. También lo hace así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden más en ello. Ya conocemos lo que es la importancia de la santidad, lo que es la importancia de la pureza, lo que es la importancia de agradar a Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Persistir más y más en ello. Como dice aquí en otra versión, que su amor aumente todavía más. Tenemos amor y debemos de pedirle a Dios que nos dé más amor para nuestros creyentes. Estamos buscando vivir en santidad, estamos buscando vivir en pureza, estamos buscando pelear contra el pecado, resistir y huir de la tentación. Debemos de decirle a Dios, sé tú ayudándome, sé tú fortaleciéndome, sé tú direccionándome. Versículo 11. Y que procuren tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Cada uno de nosotros debemos de trabajar. Si estamos estudiando, ser diligentes en nuestros estudios, en todas nuestras materias, en todas nuestras tareas, en todos nuestros trabajos y exámenes. Si estamos laborando, si estamos trabajando, debemos de ser diligentes con lo que estamos haciendo en el área que nos estemos desenvolviendo. De manera que no debe de haber espacio a la pereza. Sí, va a haber un espacio de descanso, de tranquilidad, de convivencia, pero no a la pereza que conduce al ocio y el ocio al pecado. Debemos de evitar eso. Versículo 12. A fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. De manera que no debemos de andar pidiendo prestado, de andar dando mal testimonio del Evangelio, que decir que sí obedecemos a Dios, pero andamos en conductas inapropiadas, de que sí obedezco a Dios, pero soy más flojo que otras personas. Realmente no debe de ser así. No se trata de una cuestión de apariencia, sino se trata de una cuestión de convicción, de testimonio, porque realmente somos mensajeros y embajadores de el Señor. De manera que esa es la invitación del día de hoy. Instrucciones para nuestra conducta, para llevarlo a cabo. 1. Vivir en santidad, en honradez y también en obediencia. ¿A qué? A lo que dice Dios y dictamina en su palabra. Deseando que este tema haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio del día de hoy. Que el Señor sea fortaleciéndolos, que sea guiándolos, que sea direccionándolos. Reciban un afectuoso saludo. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Nadie